No, Ok, va. aguanten, sigan. Listo. 1, 2, 3. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Aquí en otra transmisión más de su programa de radio favorito, Filosofía en Casa, porque para filosofar no se necesita salir de casa. Hoy vamos a tocar un tema bastante fuerte, bastante controversial que se llama filosofía en México. ¿Existe la filosofía en México? Vaya, qué chistoso. Para ello tenemos a dos personas que han estudiado el tema a fondo. Una de ellas es Vicky. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Qué bueno, muchísimas gracias. Qué bueno que estés muy bien. Y también tenemos a Alan, Daniel. Hola, mucho gusto. Gracias por invitarme también. Espero que les guste este tema. Claro que sí, es un tema que es bastante controversial y vamos a empezar de lleno. ¿Hay filosofía en México? A ver, Vicky, por favor. Claro que sí hay, Diego, ya que esto comenzó desde los aztecas y mayas, porque ellos fueron los primeros en la epistemología en su contexto y fueron escribiendo sus pensamientos como lo hizo Nezahualcóyotl con su filosofía hacia la muerte. Y estos escritos se fueron modificando a través del tiempo y cuando llegaron los españoles a América, se fue mezclando su filosofía con la filosofía mexicana y así fue como se inició la nueva filosofía y aquí pues podemos ver algunos ejemplos de los filósofos como Sor Juana Inés de la Cruz y Francisco Javier Clavijero, que fueron representando a los indígenas y a la cultura mediante la escritura novohispana y se fueron desarrollando nuevas ideas de varios filósofos de la actualidad. La filosofía de México se va caracterizando por los problemas y soluciones, que consisten en proponer y concientizar y crear propias tradiciones filosóficas primordialmente. La problemática y características principales de la filosofía mexicana del siglo XX es la consolidación de la filosofía profesional e institucionalizada, la problematización sobre lo mexicano, la énfasis en el carácter educativo de la filosofía, la discusión sobre el sentido de la nación mexicana y la autonomía de los pueblos indígenas. Aquí podemos ver que es un reto, ya que aquí es romper con los pensamientos, con la forma de pensamiento para estudiar otras formas de expresión. Así que, Daniel, ¿podrías decirnos algunas mujeres filósofas de México y cuáles son sus problemáticas? Sí, claro que sí. Bueno, aquí vamos a hablar sobre dos filósofas mujeres. Este, una es María Antonieta González Valero. Ella y su filosofía ha tratado de poner en pie una ontología inmanente, sensible que desde el presente da cuenta a los modos de transformación, conformación del mundo, por lo que por la tecnología, la ciencia y la biofacto. El arte y la literatura se van interpalados y concretamente es conocida por sus obras filosóficas en la interacción entre ontología, estética y hermenéutica. También vamos a conocer sobre Raquel Gutiérrez Aguilar. Ella es filósofa, socióloga y vamos a ver que ella fue activista mexicana que formaba parte del movimiento de solidaridad con la lucha de los salvadoreños, especializada en movimientos indígenas en América Latina, resiste y la transformación social. Bueno, ella fue como luchando para que se reconociera a los indígenas. Y también aquí vamos a ver sobre cuál es el rumbo de la filosofía aquí en México.
Bueno, en la filosofía mexicana, históricamente podemos considerar que la filosofía mexicana se hace posible a partir de la toma de conciencia de una realidad que nos es propia, reflexionando con radicalidad todas sus problemáticas por un lado. La existencia de filosofía a través de nuestra historia es un fragmento proceso de identidad y desarrollos filosóficos propios, incluso a escala latinoamericana o iberoamericana, que nos, que nos identifican. Tratamiento de nuestros más urgentes problemas, claro, desde la óptica filosófica, para que no se convierta en puro sociología o política. Nuestra filosofía consolidada ya pero enfrentada a la realidad del sistema globalizado requiere también desarrollar otras estrategias argumentativas acorde con las nuevas formas como evoluciona la realidad y cómo se presentan los nuevos problemas. Y vamos a ver cuáles son unas razones que hay poco interés aquí en México por la filosofía. Podemos decir que una de ellas es que no hay mucha difusión o porque no hay ese ámbito o también que falta el recurso económico para poder estar comprando los libros y así. También porque han publicado más filosofía de Europa que la latinoamericana y nos han enseñado más estudios de esos países y menos difusión aquí en México. Y bueno, Diego, aquí nos puedes contar algo de cuál es la diferencia hecha en México y la filosofía mexicana, por favor. Claro que sí, Daniel. Y como la filosofía es un tema un poquito difícil y un poquito controversial, vamos a simplificarlo a algo que nuestros escuchas puedan entender mejor, que es la música, que todos conocemos, ya. Por ejemplo, la música. Hay música hecha en México que no es mexicana. Por ejemplo, la música de Luis Miguel, que a pesar de que es música muy bonita, que a pesar de que es música, que es un gran artista también Luis Miguel, no canta música mexicana, sino canta música de otros lugares que él hizo aquí en México y que le pegó y vaya, está muy bien porque es música muy bonita, pero que no es música mexicana. Y la música mexicana es música que desde las culturas antiguas ha ido evolucionando como tal, como música huichol, como música de las, digamos que de las comunidades autóctonas de nuestro país. Esa es la verdadera, y para esto también llegamos al punto de qué se necesita para que la filosofía sea considerada mexicana o que algo sea considerado mexicano. Una de esas cosas es que sea completamente hecho en México, desde desde todo. ¿Qué se necesita para que la filosofía sea considerada mexicana? Que explique a profundidad cómo es que vive el mexicano como tal, cómo es que el mexicano desgraciadamente tiene esa filosofía tan pesimista que tenemos de nosotros mismos, donde creemos que nuestro peor defecto es haber nacido en México, que explique eso del por qué el mexicano piensa así del mexicano, porque es una filosofía, vaya, que ahorita no está tan fuerte, pero que en los 80s, en los 90s era una filosofía bastante común en la población mexicana y en todo México. Todos pensaban que ser mexicano era lo peor que les pudo haber pasado. Y para esto nos encaminaron a filosofar este tipo de cosas varias personas. Una de ellas son Samuel Ramos, Alfonso Méndez Plancarte, Leopoldo Sea, Aguilar, José Vasconcelos, Antonio Caso, María del Carmen, Francesca Gallardo, Maite Escurdia, Huelia Barta. Y para concluir esto, Vicky, ¿nos podrías dar tu conclusión sobre la filosofía mexicana? Claro que sí. Yo diría que al mexicano le falta culturalizarse e informarse. Como ustedes mencionaron, aquí hace falta bastante difusión sobre la filosofía, ya que a los políticos ni a los comerciantes les interesa que al pueblo o bueno, al país se culturalice para que no piense. Deberíamos enfocarnos creo que en informarnos sobre nuestro propio país,
a nivel cultural en el sentido de que no hay que desprestigiar, y como mencionaste, Diego, nuestras culturas y dejar de ver a otras culturas. Por ejemplo, cuando una persona va y compra productos pues, de otro país en vez de el suyo y dice, no, pues es que seguro los productos mexicanos pues salen muy mal, o tienen fallas, o seguramente el gobierno espía, o un montón de cosas empiezan a decir. Entonces, yo creo que sí le falta a México cambiar sus formas de pensar y enfocarse y empezar a ver que México sí puede ser una gran potencia, incluso potencia mundial en ese sentido, porque tenemos una gran diversidad a nivel cultural, a nivel pues social, y también en nuestra naturaleza y a nivel, bueno, a nivel paisaje. ¿O tú qué dices, Daniel? Estoy de acuerdo contigo que la gente se tiene que ver cuáles son nuestros orígenes, ver cómo era la filosofía antes y cómo se ha ido actualizando con los pasos de los años y todo eso. Y ver antes aquí en México que afuera de otros países. Y también ver o, ¿cómo se llama? Aprender más sobre los pensamientos de que nos han ido enseñando los filósofos mexicanos, cuáles han sido sus enseñanzas y lo que nos han querido decir, ¿no? Como el conocimiento a ¿cómo se llama? A los indígenas, todos ellos, cómo hacer reconocido así nacionalmente y mundialmente, porque también hay filósofos que quieren ayudar aquí a la nación con los problemas y todo eso, y también que estos conocimientos que sean aquí en México quieren que sirva así universalmente como lo hizo este Platón y todos ellos, ¿no? Esos filósofos que quieren que sus conocimientos se pasen hacia otras regiones o países para que puedan ayudar. Y también que tenemos que ver los, lo que es mexicano, como los apellidos, como hay unas cosas que dicen, ah, pues tienes así como muy rasgos mexicanos o algo así y se hacen como menos notar, pero al contrario, son mejor porque nos identifica así como a los mexicanos. ¿O tú qué opinas, Diego? Claro que sí, Daniel, y vaya, vamos a intentar concluir esto explicándolo un poquito desde dónde considero que viene. Viene desde la gran humillación y el gran sometimiento que tuvo el mexicano por los españoles, que fue un sometimiento desde que llegaron, fue un sometimiento pero feo, o sea, les decían que eran lo peor y llegamos y el mexicano el mexica antiguo o los mexicanos antiguos ya no sabía, ya se lo creyeron tanto que hasta nuestros tiempos está presente ese tipo de filosofía. Hasta nuestros tiempos seguimos pensando como si nos humillaran, desgraciadamente. Algo que está demasiado mal si queremos mejorar a nuestro país, porque ¿cómo vas a mejorar a nuestro país si crees que, si crees que no, si crees que ese es tu peor defecto? Porque vaya, hay algo que yo admiro mucho de más que nada Estados Unidos, que es muy, ¿cómo decirlo? Demasiado bueno y a la vez un poquito malo para mí, porque a ellos les dijeron, somos el mejor país del mundo, y se lo creyeron, y ahorita tanto se lo creyeron que son potencia mundial económicamente, militarmente, en calidad de vida, son potencia mundial en muchísimas cosas, y todo porque se lo creyeron, porque si tú te crees algo, vas a trabajar porque sea así,
vas a trabajar porque las cosas sean como tú dices. O sea, si dices, yo creo que México, que Estados Unidos es bueno, pues voy a trabajar porque Estados Unidos sea bueno, me voy a informar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro para mejorar a mi país, y es algo que desgraciadamente no se hace en México, se hace todo lo contrario. Hay una frase que se utiliza en nuestros tiempos y que últimamente yo he escuchado mucho cuando me han enseñado a manejar varias personas, que es, pues estamos en México, donde le digo, oye, no, pues es que, ¿cómo se llama? Pero aquí voy a, ¿cómo se llama? No me puedo dar vuelta en U en esta calle. Y me dicen, pues estamos en México, tú date la vuelta, ¿cuál es el problema? Es una, y eso está muy mal. Eso es algo que si seguimos pensando así, pues no vamos a llegar a nada bueno, ¿verdad? Es algo en lo que si seguimos pensando así, no vamos a poder progresar como país, no vamos a poder ayudarnos nosotros mismos. Pero bueno, amigos, eso fue todo de nuestra parte. Esperemos si les haya gustado, esperemos y hayan disfrutado de esta conversación que se tuvo, de esta explicación que les dimos sobre la filosofía mexicana. Y esperemos que estén bastante bien, que esto les ayude para como mexicanos reflexionar sobre que ser mexicano es lo peor es lo mejor, una disculpa, es lo mejor que te pudo haber pasado. Ser mexicano es estar en el paraíso porque aquí vamos a aprender sobre la vida en muchos aspectos. Así que muchísimas gracias, amigos. Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día y una excelente semana. Hasta luego.